Bueno, muy buenos días para todos. 12 y 5, como lo habíamos acordado. Sean bienvenidos a esta tutoría virtual número 5 de formulación y evaluación de proyectos. Por favor, me confirman que se escuche y que la imagen se esté viendo correctamente para continuar con nuestra tutoría. Ok. Hechas las pruebas de sonido, entonces, antes de iniciar, vamos a hacer nosotros desde la UI seguimos haciendo unas campañas y promoviendo unas campañas de quédate en casa, y por eso espero que el día de hoy tengamos 100% asistencia, ya que pues estamos todos acá desde nuestra casa y esperamos poder aprovechar muy bien estos espacios. Entonces vamos a iniciar con unos cortos videoclips que la universidad viene preparando entre sus campañas de promoción. Espero que que les guste, y por favor me confirman que el audio del video lo escuchen correctamente. La principal medida de protección individual frente a enfermedades respiratorias como el COVID-19 es con el lavado de manos, especialmente después de ir al baño, antes de ir a comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Pero, ¿cuál es la forma correcta de lavarse las manos? Aquí lo explicamos. Lo que debemos hacer es, primero, mojarlas con abundante agua. Segundo, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie. Tercero, frote las palmas de las manos entre sí. Cuarto, frote las palmas contra los dorsos, palma derecha contra dorso izquierdo y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Séptimo, frote los pulgares con un movimiento de rotación, rodeándolos con la palma de la mano opuesta. Octavo, frote la punta de los dedos, las yemas y las uñas contra la palma de la mano opuesta. Noveno, enjuague las manos con abundante agua. Y finalmente, séquelas con una toalla de uso desechable. Si no cuenta con agua ni con jabón, también puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y seguir los pasos anteriores. Así de fácil podemos evitar el COVID-19. Y recuerde siempre que la mejor prevención está en sus manos. ¿Se siente enfermo? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Tos? ¿Fiebre por encima de los 38 grados? ¿Dolor de garganta? ¿Fatiga? Si usted presenta alguno de estos síntomas, consulte al médico de inmediato. Recuerde que el Gobierno Nacional habilitó la línea gratuita 192 para brindar orientación sobre las medidas de mitigación de riesgos y las acciones a seguir ante los síntomas presentados relacionados con el COVID-19. Recuerde que la mejor prevención está en sus manos. Esta es la forma correcta de usar tapabocas. 1. Lave bien sus manos. 2. Revíselo previamente para identificar defectos de fabricación. 3. Tenga en cuenta que la parte superior del tapabocas tiene un borde flexible que puede moldearse alrededor de la nariz. Asegúrese que esté orientado hacia arriba antes de ponerlo. 4. El lado blanco del tapabocas debe ir orientado hacia la cara. 5. Una vez asegurado, ajústelo para que cubra la nariz y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de la barbilla. Recuerde que el uso de tapabocas solo es necesario en caso de presentar síntomas de infección respiratoria o estar cerca de alguien que tenga el virus. Si tiene dudas, llame desde cualquier teléfono al 192 para recibir orientación sobre las medidas de mitigación de riesgos y las acciones a seguir ante los síntomas presentados relacionados con el COVID-19. Recuerde que la mejor prevención está en sus manos. La universidad no se detiene.
Hemos adoptado medidas de seguridad que implican una reestructuración en el modo en que operamos con el fin de prestar de forma ininterrumpida nuestros servicios. Es por esto que hemos descentralizado nuestra operación aplicando el eWork y herramientas TIC para evitar la propagación de enfermedades respiratorias y a su vez contribuir con los procesos de contención del virus COVID-19. Es importante informarse sobre los diferentes métodos que implementarán las unidades académicas y administrativas de la universidad para afrontar este momento. Les recomendamos estar pendientes de nuestros canales de comunicación para estar informados de forma oportuna. Recuerde, la UIS que queremos la construimos todos. Bueno, y después de ver estos cortos videoclips acerca de lo que es la prevención y los videoclips que la campaña que la universidad tiene para todo el tema de la prevención del COVID-19 y del uso de las herramientas digitales para estar en casa, pues vamos a dar inicio ahora sí a nuestra tutoría de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, nuestra quinta tutoría. Primero que todo, pues extenderles el cordial saludo a todos. Ya hoy tenemos un poco más de asistentes respecto a las tutorías anteriores. Ya esta semana se les entregaron los resultados de la evaluación de los anteproyectos. Realmente muy preocupado con ese tema de los anteproyectos, porque si bien las ideas que están planteando son ideas muy buenas, la estructuración del anteproyecto realmente fue muy pobre, faltó desarrollarlo más, faltó profundizar más, pero lo que más me preocupa es que no veo que estén revisando el guión de formulación y evaluación de proyectos. Por eso, antes de continuar con las ideas de proyectos, vamos a revisar entonces un poquito esa parte del guión, porque es importante que ustedes lo conozcan y sepan que el guión es para ustedes prácticamente la base teórica y lógica con la cual ustedes tienen que empezar a estructurar cada uno de sus productos. Y de ahí que si no se hace un buen anteproyecto, pues difícilmente se va a lograr un buen producto. Pero estamos a tiempo de corregir y de poder, digamos, tomar las medidas correctivas para que ustedes, digamos, puedan mejorar esos aspectos. Realmente son temas de profundización más que todo y de tener en cuenta algunos temas muy básicos. Lo primero es que sepan ustedes que cuando hablamos de nosotros de formulación y evaluación de proyectos, estamos hablando que acá nos vamos a dedicar a hacer estudios de factibilidad. Y ese es nuestro objetivo general. Estudios de factibilidad para la creación de empresas o para la creación o la intervención de algunas empresas. ¿Sí? Para ello, pues estos estudios de factibilidad, digamos que están fundamentados en poder integrar algunos aspectos que hacen parte de unos estudios como mercadeo, técnico, administrativo, financiero, económico, que nos van a permitir, digamos, poder nosotros estructurarlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, nosotros lo que buscamos es que ustedes puedan tener como las bases necesarias para poderlo hacer. Entonces, identificados los objetivos específicos, que son cada uno de los estudios, esa es una asignatura que ustedes tienen que entender que se basa del análisis de un mercado, y es la economía de mercado, que acá, pues, digamos, la hemos subrayado, que es la economía de mercado globalizado. Es decir, para uno poder entender el contexto en el cual se va a desarrollar el proyecto, tenemos que conocer el mercado globalizado y tenemos que profundizar en el mercado globalizado, ¿sí? Eso es lo que nosotros, digamos, lo que queremos es poder presentar, como dices acá, a posibles inversionistas o para obtener algún tipo de financiamiento, o incluso poder estas ideas transformarlas en ideas emprendedoras que nos permitan a nosotros, digamos, solventar un poquito la situación de empleo que hay en el país. Por ello, nos hemos planteado más o menos unos 8 productos. El primer producto, que es el anteproyecto, que es poder desarrollar o plantear la idea inicial con la cual nosotros vamos a realizar nuestra estructuración de nuestra idea de negocio.
Y para ello, pues acá hay que desarrollar lo que es el planteamiento del problema, digamos, del problema de investigación, hacer una muy buena justificación, unos objetivos, el marco contextual, la metodología, poder plantearnos un plan de trabajo, decir qué recursos utilizamos, hacer un cronograma de cómo lo vamos a ejecutar y qué presupuesto necesitamos para ese anteproyecto o para la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos nosotros y acá es donde tenemos que empezar a corregir. ¿Por qué? Porque, digamos, después de que se realiza todo el informe del anteproyecto, hay que entrar a profundizar en este producto número 2, que ya también está listo, está en proceso de revisión, y es las generalidades. Esas generalidades tienen que ver con un poco de análisis sectorial y un contexto geográfico de algunos aspectos legales, ¿sí? Y pasar para el tema de tabulación de todo el estudio de mercados, que nos va a dar prácticamente, este es el rutero guía que nos va a permitir a nosotros, digamos, tomar decisiones, conocer demanda, oferta, conocer los precios, la estrategia de publicidad, de promoción y demás, conocer la competencia, que es muy importante, para desarrollar todo lo que tiene que ver, que esto es lo que vamos a enfocarnos hoy en nuestra tutoría, que es sobre el informe técnico, y es poder nosotros prever cómo nosotros vamos a plantear nuestra planta de producción. Luego, el estudio administrativo, que se basa en poder decir cuál es la estructura administrativa con la cual va a funcionar nuestro negocio y cuántas personas necesitamos en qué posiciones, si son posiciones jerárquicas o no. Este estudio administrativo, digamos, debe tener una estructura legal, una estructura administrativa, donde vamos a plantearnos visión, misión, objetivos, principios corporativos, políticas organizacionales, entre otras. Después viene quizás muy clave para el proyecto, y es hacer el estudio financiero, porque en el estudio financiero nosotros vamos a tomar la decisión de decir si realmente desde el punto de vista financiero hay alguna estabilidad, para después nosotros evaluar ese proyecto y, digamos, tener listo lo que es nuestra ficha, nuestro plan de negocio y nuestro video para participar en emprendedores. En este momento, pues bajo las condiciones en las que nosotros de la pandemia que estamos viviendo, pues no tenemos todavía información. Yo sé que en los próximos días vamos a hablar un poquito sobre cómo se va a hacer el tema del evento de emprendedores. Posiblemente lo hagamos utilizando las herramientas virtuales que hasta el momento las hemos venido utilizando, y cerraremos con nuestro producto 10, que es el examen final, donde vamos a recopilar absolutamente todo lo que hemos hecho. Si nosotros nos devolvemos acá, perdón, si nosotros nos devolvemos un poquito acá y decimos que el objetivo general que tenemos en nuestra asignatura es desarrollar o crear o proponer, ¿sí? Hacer un estudio de factibilidad para la creación de una empresa X, y que los objetivos específicos están basados en poder cumplir ese objetivo general, nosotros diríamos que es importante para nosotros hacer un estudio de mercados, ¿sí? Sería esto, un estudio de mercados, objetivo 1, un estudio técnico, objetivo 2, un estudio administrativo, objetivo 3, un estudio financiero, objetivo 4, y una evaluación, ¿sí? Que sería el objetivo 5. ¿Sí? Esos serían los 5 objetivos que nosotros deberíamos tener en el desarrollo y en el planteamiento de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Muchos no entendieron que esos eran los 5 objetivos, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo hemos repetido en las tutorías, incluso hemos dejado grabado en nuestras tutorías anteriores y no han hecho caso. Acá en el guión de inducción está muy claro donde están cada uno de los productos y cada uno, digamos, de los objetivos que debe tener, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están planteando eso, se ve también de ahí para abajo. Ustedes pueden revisar absolutamente toda la información, por ejemplo, en el anteproyecto, lo que debe llevar, ¿sí? Conceptos de proyecto de inversión, que esas son, digamos, mira, una lectura que se debe haber hecho ya hace rato. Todo lo que tiene que ver con norma y contexto, para que sepan ustedes cómo presentar un proyecto. Creo que a algunos les escribí, faltan algunos temas de notas y contexto. Y en el anteproyecto decir, mira, título, plantear el problema. Pero miren el planteamiento del problema acá, la explicación, para muchos, el planteamiento del problema era más corto que hasta la explicación que había acá. Algunos hicieron planteamiento del problema 5 renglones. Hay que plantear realmente un problema. O sea, ¿de dónde nace la problemática que ustedes los motiva a hacer el proyecto?
La justificación, como les describí a todos, es el por qué y el para qué. Muy claro y muy conciso. Por lo menos 4 párrafos. 2 del por qué y 2 del para qué. Los objetivos, entonces tenemos acá el objetivo general y los objetivos específicos. Ojo, mira lo que hay acá. ¿Sí? ¿Sí? El objetivo general ya hemos dicho varias veces que es realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa. Pero miren los objetivos específicos, lo que dice. Se debe formular uno por cada estudio que conforma el proyecto. Y lo subrayo acá. ¿Sí? Y lo subrayo acá. Nuevamente, mira eso. Súper claro. Entonces, si yo he seguido las instrucciones al pie de la letra, ¿sí? De poder plantearme, de leer mi guión, es claro que los objetivos específicos son formular un objetivo específico por cada uno de los estudios que conforman el proyecto. Y nos devolvemos. Acá lo dijimos. Estudio número 1, estudio de mercados. Estudio 2, estudio técnico. Estudio 3, estudio administrativo. Estudio 4, el estudio financiero. Estudio 5, la evaluación del proyecto. ¿Sí? ¿Es claro ese tema? Entonces, para que entiendan que esas son las correcciones que hemos planteado en la evaluación del primer proyecto. ¿Sí? Y de ahí para abajo pues está el marco contextual. Mira lo que dice el marco contextual, por ejemplo, que a varios les escribí que habían algunas falencias en el marco contextual porque no profundizaron. A partir de fuentes secundarias, ustedes ya saben que fuentes secundarias son los libros que hay en la web, libros, fuentes que encuentran ustedes en las alcaldías, gobernaciones, en el DANE, en las cámaras de comercio, sobre antecedentes y origen del tema de investigación, relacione en ese texto de relacionar la idea con su entorno. Comentar la evolución del sector. 1. Las tendencias del sector con respecto al tema. 2. El área geográfica. ¿Sí? 3. El impacto del proyecto. 4. Lo que otros han hecho. 5. Y esto se arma de forma cronológica, de los tiempos antiguos hasta la época actual. Es decir, tiene que empezar a decir qué pasó por allá hace 10 años o 15 años y cómo eso ha venido evolucionando y cómo ha venido evolucionando. ¿Sí? Y eso también lo hemos venido hablando. ¿Sí? Eso también lo hemos venido hablando. ¿Sí? Entonces, en eso fallaron todos. ¿Sí? De ahí para abajo, digamos que la metodología está realmente aceptable para muchos y fallamos acá en esto también. Muchos fallamos en esto. Bibliografía. Pues miren, en bibliografía es relacionar todos los documentos utilizados en la investigación, tanto físicos como virtuales. Unos se dedicaron solamente a hacer webgrafía, otros bibliografía, pero miren, son libros de biblioteca, de catálogo bibliográfico, ¿sí? De carrera, de factibilidad, los trabajos de grado, los PDF que ustedes utilizan. O sea, tienen que relacionar ustedes todo. Primero, muchos no usan todavía las notas al pie de página, y eso, digamos, hace que nosotros no podamos conocer qué fuentes están utilizando. Y si no se utilizan las notas al pie de página, pues obviamente ustedes lo que van acá a tener es un plagio, por decirlo así. Entonces, siempre uno, para evitar que le digan que uno está plagiando una idea, lo que tenemos que hacer es citar y relacionar eso. ¿Sí? Citar y decir, estoy tomando esta parte de acá, estoy basado en este autor y demás. Eso respecto al análisis que hicimos en la evaluación del producto. ¿Sí? Mucho por mejorar, entiendan ustedes que hay mucho por mejorar, pero esto no se queda solamente en la valoración de la nota. Así que lo que les voy a pedir es que se saquen de acá de la cabeza un poquito el tema de la nota. La nota, de ser el caso, la podemos mejorar más adelante, ya les diré cómo. Todo depende de qué. Cómo mejorar la nota, que es la preocupación de muchos. Así están en las tutorías. Ahí vamos a dar los tips para mejorar la nota. Puedo decirle que en una tutoría hagamos un control de lectura o hagamos un quiz virtual y mejoramos la nota. Así, premiamos a las personas que asistan y que realmente demuestren interés en aprender y en mejorar en todos sus aspectos aquí en esta tutoría. ¿Listo? Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con la retroalimentación sobre la calificación de ese primer producto. Esta semana recibirá la retroalimentación de los otros productos y pues obviamente lo que vamos a dejar es que ustedes
digamos, puedan presentar. Insisto, es importante que ustedes hagan las diapositivas y puedan presentar sus proyectos para que reciban la retroalimentación. O sea, eso no es de, ay, a mí me da pena, es no la he hecho. Creo que en este momento no hay ninguna excusa para que ustedes no tengan las diapositivas listas, ¿sí? Que es que yo escuché, que yo pensé, que es que era, que no era, que pareciera, que me dijeron, que no me dijeron. En este momento tenemos casi todos, por el tema de la cuarentena, estamos en casa y tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo en casa. Sí, tenemos suficiente tiempo. Sé que algunos de pronto por el tema de las empresas tendrán que elaborar, pero estamos en un 90% todos en casa. Entonces tenemos que empezar a dedicar un poco más tiempo a esto porque esto también es importante, hace parte de nuestro aprendizaje, del aprendizaje que tienen ustedes que empezar a desarrollar. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el estudio técnico, pero antes de seguir con el estudio técnico, ¿sí? Quiero que ustedes presentemos dos proyectos, dos ideas de proyectos. ¿Quiénes tienen las diapositivas listas para hoy? Los que tengan diapositivas, si quieren me las pueden enviar acá, a este correo, les voy a colocar ahí por el chat, david.leon.wix@gmail.com. Ahí me pueden enviar ya las diapositivas, ¿listo? Y yo ya las cargo para que ustedes las puedan entonces sustentar. Vamos a hacer una cosa, mientras voy montando las diapositivas aquí en la plataforma, entonces vamos a ir adelantando un poquito sobre el tema del estudio técnico porque tenemos dos videoclips que tenemos que ver y ya entonces regresamos con la sustentación de las diapositivas, ¿listo? Entonces, en este pequeño videoclip vamos a revisar un poquito unas generalidades de cómo es que vamos a plantear nuestro estudio técnico antes de entrar en la parte teórica, ¿listo? Ya que si se tiene menor capacidad a la que se necesita, se corre el riesgo de no producir lo que el mercado requiere. Contrariamente, si se tiene capacidad en exceso, se incurre en inversiones improductivas que afectan negativamente el rendimiento del proyecto de inversión. Objetivos del estudio técnico: verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear, analizar y determinar el tamaño y la localización óptima, los equipos y las instalaciones requeridos para la producción. Por lo tanto, el estudio técnico se divide en 4 partes, que son tamaño físico del proyecto, localización del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis administrativo, tal como se ve en el siguiente esquema. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Este es el primer paso en el estudio técnico, ya que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, pues se debe equilibrar costos de transporte en materia prima, distribución, oportunidad de negocios, costos de arrendamiento o de inversión en inmuebles. Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción
es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, en donde el tamaño propuesto solo debe aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño, la disponibilidad de materias primas o insumos, la tecnología, los equipos y el financiamiento. Definido el tamaño más adecuado, es de vital importancia asegurarse de que se cuenta con el personal más apropiado, es decir, ni en exceso por debajo del perfil deseable, ni en exceso por arriba del mismo, ya que por cualquiera de los dos motivos se puede caer en improductividad. Ingeniería del proyecto y los objetivos generales. El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Esto es, desde insumos, suministros, procesos y maquinaria. Incluye desde la distribución de la planta hasta la estructura organizacional, diseño, productos, subproductos, residuos y la forma ecológica de deshacerse de ellos. Estudio técnico. El objetivo general del estudio técnico es demostrar si el proyecto de inversión es o no técnicamente factible, justificando además desde un punto de vista económico haber seleccionado a la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del bien o servicio a producir. Todo ello en función de la disponibilidad y restricción de los recursos y factores productivos, tales como materias primas y sus fuentes de abastecimiento, alternativas tecnológicas accesibles al proyecto, disponibilidad financiera para el mismo, disponibilidad de los recursos humanos necesarios. Created using Powtoon. Bueno, esto sería entonces el primer tutorial y vamos a montar acá entonces la primera. Mientras cargan los documentos, les voy a pasar por el chat una información que nos acaba de compartir la ingeniera Margarita, ¿sí? Para que ustedes, por favor, diligencien un formulario que está ahí. Sí, se lo voy a pasar acá por el chat. Espero a ver si me deja acá. No me deja. Es diligenciar el siguiente formulario. Ya les comparto, a ver si lo podemos poner acá por el chat. Ok, ahí lo tienen. Pues por favor vamos diligenciando. En el chat está el formulario. Vamos diligenciando el formulario para que es una información que se está queriendo como levantar. Entonces se las leo. Dice: desde el Instituto de Provisión Regional de Educación a Distancia, agradecemos el esfuerzo que están realizando para continuar con el desarrollo de su programa académico en el marco del estado de emergencia sanitaria y emergencia económica, social y ecológica que se ha decretado en todo el territorio colombiano por parte de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para reducir la velocidad de propagación del coronavirus COVID-19. Es nuestra prioridad acompañarlos y orientarlos para encontrar alternativas que permitan superar las posibles dificultades que se están presentando para cumplir con sus compromisos académicos. Por esta razón, los invitamos a diligenciar el siguiente formulario, para lo cual solo deben destinar 3 minutos. Una vez haya finalizado el registro de su información, les solicitamos su colaboración para que comuniquen a sus compañeros esta solicitud, especialmente a aquellos estudiantes que, aunque están participando en las actividades académicas del primer semestre de 2020, no se encuentran matriculados por ser beneficiarios de becas, o aquellos que no pueden acceder a este mensaje por no contar con acceso a internet, smartphone o computador.
Con estos últimos agradecemos que se comuniquen telefónicamente solicitando sus datos y diligencien el formulario por ellos. Esperamos que el domingo 29 de marzo podamos contar con la totalidad de los registros y de esta manera identificar a los estudiantes que se encuentran en riesgo de deserción por razones derivadas de las condiciones de las cuales se están desarrollando las actividades académicas. Firman todos los coordinadores. Entonces, para que porfa, yo lo diligencien en este momento y ya les voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que todos estemos como alineados y entre ustedes puedan consultar si ya a los demás compañeros si ya todos lo diligenciaron. ¿Listo? Ahora sí, entonces, vamos a pasar a revisar la presentación del estudio de factibilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios temporales en el municipio de Lebrija, a cargo de Duván Pérez Joya y Diego Acevedo Contreras. Entonces, ya les voy a activar sus micrófonos y sus cámaras para que puedan hacer la presentación. Listo, Duván y Diego entonces ya tienen habilitados cámara y micrófono para que puedan hacer la presentación. Uy. Joan, ¿me prende acá la luz, me hace el favor? Buenos días, compañero, ¿me escucha? Perfecto. Diego, ¿también ya está ahí presente? Sí, ya estoy presente. Sí, lo escuché por las risas. Bueno, a todos buenos días. Nosotros vamos a presentar lo que digamos del avance del estudio de factibilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios temporales, pues en el municipio de Lebrija. Digamos que hicimos algo muy breve para que todos lo puedan comprender, entonces, profe, puede pasar a la siguiente diapositiva, me hace el favor. Listo. Primeramente vamos a hacer como una descripción del servicio, entonces, Diego, me colabora ahí con esta diapositiva. Claro. Bueno, nuestra empresa se llama Prest Service, está especializada, quiere ir enfocada a la prestación de servicios domésticos para hacer un excelente apoyo a los diligencias, ya que la visión de nosotros es extendernos al área metropolitana y ofrecemos los servicios de aseo general en cocina, lavado, jardinería, ¿Podemos pasar a la siguiente, profe? Listo, entonces como objetivos tenemos un objetivo general que es determinar la viabilidad comercial para la creación de esta empresa temporal. Bueno, como yo le decía a mi compañero, principalmente la función de esta es prestar servicios domésticos en el municipio de Lebrija, ya sea en el hogar, digamos que nuestro enfoque principal es a los hogares lebrijenses, pero en un futuro, digamos que queremos también poderlo aplicar a unas empresas y ya a nivel metropolitano en la ciudad de Bucaramanga, Florida, podernos expandir más, ¿no? Y pues también conocer las características del mercado y su entorno. Esto como objetivo general. Como objetivos específicos tenemos unos objetivos que son establecer el nivel de aceptación de los servicios domésticos formalizados y presentados por las personas no formalizadas, también porque digamos que esa es nuestra competencia principal, las personas no formalizadas. El otro objetivo es detallar la necesidad de adquirir estos servicios en los hogares del municipio de Lebrija. El siguiente es conocer los parámetros y requerimientos de los clientes externos e internos asociados con estos servicios. Otro sería identificar los principales servicios solicitados por los hogares del municipio de Lebrija. Como ya le decía a mi compañero, ahí dijimos cuáles serían uno de nuestros servicios, pero entonces eso es lo que nosotros tenemos. Ya con
respectiva investigación, podemos determinar si con esos podemos con la necesidad de los hogares, esos servicios complementan esas necesidades, o tenemos que meter otros tipos de servicios o sacar unos servicios que ya tenemos identificados. Otro de los objetivos serían conocer la demanda y futuro potencial que la empresa temporal pueda prestar en el municipio, y por último sería determinar los medios de marketing y de medio de comunicación adecuados para que el municipio de Lebrija se entere de esta empresa. Ahí hagamos un paréntesis. Señor. Porque lo acabamos de ver en la introducción. Una cosa es lo que ustedes quieren hacer, las metas que se han propuesto hacer, que todas esas metas están incluidas de todo, digamos, el ramo de actividades, más bien lo que yo veo acá no son objetivos, sino lo que yo estoy viendo acá es algunas actividades que ustedes han propuesto que el proyecto les va a conducir a hacer. Pero, profe, qué pena le interrumpo, pero los objetivos específicos, usted también lo decía, es lo que vamos a lograr con cada una de las etapas que vamos a hacer, ¿no? Y digamos, con esas etapas vamos a lograr un objetivo que es establecer el nivel de aceptación. Vamos para allá, paso a paso. Es que el objetivo general del proyecto es la viabilidad o realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa temporal de prestación de servicios. Los objetivos científicos tienen que estar alineados con el paso a paso que se dice. No me tire las cosas. Si quiere, por favor, cerramos los micrófonos. ¿Qué pasa? Ya les voy a cerrar los micrófonos y ya. Mire, lo que yo les quiero decir es que los objetivos, acá hay un listado como el paso a paso de lo que ustedes quieren hacer, pero los objetivos específicos les tienen que permitir a ustedes llegar al cumplimiento del objetivo general. Entonces, ¿qué pasa? En los estudios de factibilidad, usted para hacer un estudio de factibilidad y cumplir con el estudio de factibilidad, ¿sí? Que es lo que ustedes inicialmente quieren hacer. Ustedes se han puesto a determinar la viabilidad comercial para la creación de una empresa temporal prestadora de servicios domésticos en el municipio de Lebrija. Entonces, para ustedes determinar esa viabilidad, tienen que hacer un paso a paso, y es: 1, hacer un estudio de mercados; 2, hacer un estudio técnico; 3, hacer un estudio administrativo; 4, hacer un estudio financiero; y 5, hacer la evaluación del proyecto. Con esos 5 objetivos ustedes cumplen el objetivo general. Ahora, si en los objetivos específicos ustedes han planteado, dice, establecer el nivel de aceptación de los servicios domésticos formalizados y no prestados por personas no formalizados. ¿Eso hace parte de qué? Estudio prestado. Si habla usted de la necesidad de adquirir estos servicios en hogares, ¿sí? En hogares del municipio de Lebrija, eso está estudio de mercados. Si está hablando usted de conocer los parámetros y requerimientos de los clientes externos e internos asociados con los servicios, ¿está hablando de qué? Estudio de mercados. Si está hablando de identificar los principales servicios solicitados por los hogares del municipio de Lebrija, está hablando de estudio de mercados. Si están hablando de conocer la demanda y futuro potencial que la empresa temporal presta al municipio, está hablando de estudio de mercados. Si está hablando de determinar los medios de marketing y de medios de comunicación adecuados para el municipio de Lebrija, está hablando de estudio de mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que estos objetivos específicos que ustedes han planteado como objetivos del proyecto general son los objetivos que se pueden incluir en el estudio de mercados, que hace parte de ¿qué? Producto número 2, donde van a plantearse ustedes cómo van a hacer el estudio de mercados. Estos no son los objetivos específicos del proyecto en general. Los objetivos específicos del proyecto general son los 5 estudios. Listo, de ahí no nos podemos salir. ¿Sí? Entonces, esa es la confusión que ustedes han tenido los objetivos del proyecto con los objetivos del estudio de mercados. Son 2 cosas totalmente diferentes. Yo no le estoy diciendo que esto no esté bien, eso está bien planteado, pero desde el punto de vista de estructurar un estudio de mercados, más no son los objetivos de un estudio de factibilidad. ¿Bien? Eso es lo que les quería como decir. Entonces, si quieres, sigamos con la presentación y vamos corrigiendo y vamos ajustando temas del proyecto. Listo.
Entonces, siguiente. Sí, siguiente. Digamos que tenemos unos mercados potenciales y un objetivo. Entonces, Diego, ¿me colabora ahí con esa presentación? Diego. Diego. Ya le activo ahí. Sí que se va. Vamos, Diego. ¿Me escuchan? Exacto. Listo. Bueno, nuestro objetivo es el cliente interno, ¿sí? Las personas, en especial las mujeres trabajadoras activas del servicio doméstico, quienes ven... ¿Me Sigue, siguen Diego. escuchando? Sí, perfecto. Quienes ven que la temporal es la mejor opción de formalizar un trabajo que realizan. Y el potencial es como la empresa considera que su mercado potencial se encuentra distribuido en toda la población del municipio de Lebrija, dirigiendo sus servicios a las más de 38.000 personas. Eso fue en el 2015, ya pues Lebrija supera las 40.000, los 40.000 habitantes y hasta más. Profe, yo tengo una pregunta y qué pena me salga de la presentación. Listo, pregunta. Es normal, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos. Si yo hace 2, 3 meses hacía un estudio de mercado con encuestas a personas y ellas me respondían y sí, estuvieran interesadas en el proyecto de mercados ahorita cambiaría totalmente porque es que ahorita nadie va a necesitar un servicio como el que nosotros queremos ofrecer. Entonces, en estos momentos, ¿o usted cómo cree que podríamos ofrecer un tipo de servicio o qué podríamos nosotros hacer como empresa para afrontar esto? Porque a mí me parece que si nosotros hubiéramos creado la empresa hace unos 5 meses, ahorita la empresa estaría yendo a quiebre. ¿Cómo podríamos nosotros como afrontar esto? ¿Cómo Bueno, cree que podríamos solucionar esto? lo primero es que ustedes, digamos, para efectos de los estudios que están haciendo, que son estudios de factibilidad en este momento, ustedes tienen que asumir que el mercado y las condiciones de mercado están en condiciones normales. Es decir, no tienen que pensar en que ahorita estamos, digamos, pasando por todo el tema de esta pandemia, sino que las condiciones del mercado están igual, ¿sí? No hay nada, digamos, mejor dicho, que las condiciones actuales no nos hagan a nosotros modificar absolutamente nada de la idea que venimos planteando, ¿sí? Vamos a suponer que las condiciones de mercado se mantienen de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita las empresas? Obviamente las empresas en este momento se están replanteando porque muchas de ellas saben que en este periodo de tiempo no van a poder hacer, digamos, o cumplir con los objetivos que se han planteado. Entonces, si ustedes ahorita quieren, por ejemplo, crear una empresa temporal prestadora de servicios domésticos en el municipio de Lebrija, incluso los servicios domésticos en este momento, digamos, se siguen prestando porque el tema de la limpieza en este momento sigue siendo fundamental. Sin embargo, pues en muchas familias, en muchos hogares, digamos, hay esa aversión al riesgo de que venga una persona extraña y entre dentro de la casa, ¿sí? Entonces hay que jugar con eso, ¿no? Conocer también un poco como la perspectiva que tienen las personas, pero para efectos, como les digo yo, de lo que estamos planteando y lo que estamos haciendo, yo creo que vamos a seguir, digamos, manteniéndonos en que las condiciones de mercado se mantienen, digamos, igual. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar y vamos a seguir acá con la incidencia social y ambiental que tiene el proyecto. ¿Listo? Listo, Diego. Puedes continuar. Vale, entonces el impacto social que buscamos es el progreso y desarrollo socioeconómico del municipio a través de un incremento de empleos, pago de impuestos y desarrollo del mercado regional. Se presenta involucrar a la comunidad en un proceso de concientización e información sobre la importancia de mantener una adecuada higiene en el hogar. Porque en Lebrija se ve mucho que, pues por ser un pueblo todavía, no se genera no se genera el suficiente empleo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La gente de acá busca empleo en Bucaramanga, por lo que tiene que estudiar el área hogar. Entonces, esa es la necesidad que nosotros queremos suplir.
A lo largo del plazo, el compromiso social con el municipio será crear un grupo de limpieza comunitario encaminado al bienestar de la comunidad, enfocando su programa en limpieza de las zonas públicas como las zonas de parques y ríos, a través de jornadas de aseo y limpieza, educación sobre el cuidado ambiental y de recreación y deporte, colaborando con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, especialmente en los sectores menos favorecidos. En palabras castas, ¿cuál es el impacto social del proyecto? ¿A qué le apunta? En palabras castas, el impacto social es suplir una necesidad, ayudar a mejorar al pueblo, tanto hogar como comunidad. Por eso ya nosotros planteamos hacer un compromiso social con la comunidad. Pastas, arepa, salchicha con Coca-Cola, Ficha técnica y listo. Bueno, vamos a dejar ahí. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Ya les voy a dar como los tips para que la siguiente comunión, la presentación tenga unas características como esos. No se les olvide modificar el tema de los Diego. Señor, qué pena. Corregir lo de los objetivos urgente, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces pasemos a la presentación de Angie Alvarado y Lady Galvis. Listo, en este momento. Profe, hola compañero, ¿me escuchan? Perfecto. Profe, las diapositivas. Bueno, profe, nosotros hicimos fue lo que pues estamos haciendo en el producto 3, entonces hicimos como el informe de la tabulación de la demanda, oferta y demanda insatisfecha, con los precios de canales de distribución y estrategias de publicidad de promoción, ¿sí? Sí. Profe, me hace el favor y me pasa la diapositiva. Bueno, en la primera diapositiva quisimos como hacer nuevamente la descripción de la idea emprendedora para que tengan pues más noción y como que la consecuencia de lo que vamos a ir hablando más adelante, ¿sí? Entonces, la idea emprendedora que tenemos con Angie es de Clotes Goldman Online SaaS, que es una idea que se presenta, es un servicio, lo que va a prestar es un servicio en la comunidad de, por decir, el área de Bucaramanga y su área metropolitana, exclusivamente para mujeres entre 18 a 25 años en estratos 3 y 4, ¿sí? Entonces se va a ofrecer el producto de venta de la marca reconocida como Estudio F, la de Ángel, exclusivamente para mujeres entre jeans, chores, faldas, vestidos y blusas. O sea, lo que queremos hacer es como comprar al por mayor para poder vender nosotros el mismo producto, ¿sí? Ok. Bueno, en el punto 2, 4.6, tabulación y presentación de resultados de la demanda, nosotros hicimos un cuestionario para solo mujeres, porque pues la idea emprendedora como tal requiere que sea solo para mujeres, o sea, ellas van a ser las clientes para el negocio que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces se entrevistaron alrededor de 30 mujeres entre 18 a 30 años de edad en Bucaramanga, con 12 preguntas donde quisimos tener más claro algunos interrogantes antes de crear como tal la idea emprendedora, para así presentar el producto al mercado. Profe, me hace el favor y me pasa la diapositiva. Bueno, aquí en esta diapositiva quisimos mostrar las encuestas del área metropolitana de Bucaramanga, en el cual si podemos ver la diapositiva, ahí incluye las 30 mujeres, y pues dice el nombre de cada mujer con la edad que tiene cada una de ellas. Profe, me hace el favor y me la pasa. Entonces, las preguntas que quisimos hacer, las 12 preguntas, están: ¿cada cuánto compra usted prendas de vestir? Seguido, poco o a veces, para hacer las tablas y la graficación, ¿sí? La segunda pregunta es: ¿qué estilo de ropa le gusta usar? ¿Pantalón, vestido o short? O sea, para saber qué prenda o qué producto como tal se puede estar vendiendo o es el que más gusta en el mercado. La tercera pregunta es: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una prenda que le guste y necesite? ¿Mucho o poco? O sea, bueno, esa sería otra opción de tabla. En la cuarta pregunta sería: ¿tiene alguna marca en especial? ¿Cuál?
Quinta pregunta, entre clásico, moderno, formal o deportivo, ¿cuál es su estilo? Igual resalto, profe, que en ese caso nosotros vamos a tener gran variedad de productos a la venta. O sea, en el caso de que si vamos a poder vender ropa clásica, vamos a vender ropa clásica porque el gusto de las personas en el mercado, no todas las personas tienen el mismo gusto. Entonces, la idea es variar en el gusto y la referencia de cada prenda, ¿sí? Moderno, pues es el que normalmente se usa más, y formal porque hay personas que pueden usar por sus trabajos, no tienen uniformes y también usan mucha ropa formal para ir al laboral, ¿sí? Y el deporte, pues las personas también, hay muchas personas que manejan deporte y más para el rango de las personas que vamos pues va dirigido el producto o el servicio, es para gente entre 18 y 25 que es persona juvenil, ¿sí? Esta pregunta es, ¿qué espera usted con este servicio? ¿Puntualidad, calidad o buen trato? Profe, me hace el favor y me pasa la otra diapositiva. Séptima pregunta, ¿alguna vez usted ha comprado por la modalidad de ventas online? Octava pregunta es, ¿a quiénes y por qué les ha comprado de esta forma? Novena pregunta, ¿qué le ha parecido? ¿Bueno o malo o regular? 10, ¿tiene alguna queja? Sí o no. O sea, ¿tiene alguna queja con la venta? O sea, la modalidad de comprar de forma virtual. 11, ¿cumplen con la entrega del producto a tiempo? 12, ¿cree usted que este servicio es mejor que ir personalmente a la tienda a comprar? Profe, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Ya. Sigue, Angie. Bueno, para esta parte vamos a poner como ejemplo la pregunta número 9, que es en la parte de la tabulación y presentación de resultados. La pregunta consiste en ¿qué le ha parecido el servicio? ¿Bueno, malo o regular? Entonces en la tabla está representado el número de personas a quienes se les hizo la encuesta, la edad de cada una de ellas y las respuestas. Entonces podemos observar que 8 personas respondieron que el servicio les parecía bueno. Una sola persona respondió que el servicio le parecía malo y 5 personas respondieron que le parecía regular el servicio. ¿Eso puede seguir? Y para un total de 17 personas pues respondieron que el servicio les parecía bueno, 6 personas respondieron que el servicio les parecía malo y 7 que les parecía regular. ¿Pueden seguir, profe? En esta gráfica pues está representado el resumen de la tabla, donde nos muestra que el 57% de las personas les pareció bueno el servicio, el 20% les pareció malo y el 23% regular. Profe, ¿puede seguir? El análisis de esa tabla pues nos muestra que teniendo un 57% de personas que les parece bueno el servicio y un 20% que les parece regular, entonces nos da a entender que tenemos una aprobación de este proyecto del 87%, mientras que el 23% pues es malo. Entonces podemos decir que el proyecto pues puede salir adelante porque a las personas les ha parecido bueno. ¿Puede seguir, profe? Bueno, profe, aquí nosotros, pues como se puede ver las diapositivas, hicimos 10 porque como tal el producto 3 es es bastante largo, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos el producto como tal avanzado, pero tenemos dudas de algunas preguntas que ya se han realizado, ¿sí? Por ejemplo, esta diapositiva la quise poner en dudas como para aclarar, pues, tener más como claro cómo realizar o corregir lo que ya se ha hecho del producto 3, ¿sí? Por ejemplo, en este punto 247, análisis de la demanda, donde dice en paréntesis, como usted lo decía anteriormente cuando empezamos como tal la clase, con los resultados obtenidos en el trabajo de campo mediante las técnicas de extrapolación o inferencias estadísticas, se procede a estimar la demanda total y efectiva, donde dice que, bueno, demanda total es el comportamiento actual frente a cada bien o servicio, es decir, lo que viene consumiendo en su totalidad, sea esto de forma directa o indirecta de su producto. Demanda efectiva serían los que estarían dispuestos a adquirir el bien o servicio de la idea emprendedora.
Bueno, voy a decir hasta ahí para que pues, no se me alargue, porque cada punto pues tiene algo como pues diferente en la misma pregunta, ¿sí? O sea, como varios resultados. En la parte de color, con los resultados obtenidos del trabajo de campo mediante las técnicas de extrapolación, con mis CIPAS, profe, en el producto 2, nosotros no pudimos realizar el último punto, donde tocaba hacer como el muestreo de la población, ¿sí? Entonces, nosotras, pues, como no lo habíamos hecho y como tal, profe, la verdad es que no entendimos, y se acuerda que yo fui de las que le dije la vez pasada que yo lo veía pues muy largo, porque yo me basaba, bueno, nos basábamos a revisar cada parte o sea, como cada consecuencia del paréntesis de cada punto, entonces íbamos haciendo pues... ¿Qué fue lo que pues, no pudieron calcular específicamente? Señor, ay, profe, es que casi no le escucho. ¿Qué fue lo que no pudieron calcular? Pues, profe, realmente en ese momento, como pues ya veíamos muy encima de la fecha de entrega, la verdad nosotros, como en la muestra como tal, pues nos bloqueamos y no supimos cómo hacer la muestra, ¿sí? Entonces nosotros lo colocamos en una conclusión, y como pues obviamente sabemos que no se ha calificado el producto, igual nosotros en la conclusión aclaramos que ese producto no lo habíamos hecho porque pues no lo habíamos entendido y no íbamos a colocar algo por poner. Y en esta parte, pues en el producto 3, donde habla, pues lo que miramos y estudiamos. Lo que calcular en el proyecto fue la proyección de la población. Por eso, profe, porque es que en ese momento como tal la muestra estadística no supimos cómo hacerla. Pero en esta parte, pues en el análisis donde nos pide el campo, donde dice que también las técnicas de extrapolación, buscando por internet, y las inferencias estadísticas de la misma muestra poblacional. Entonces, dependiendo de lo que se había hecho en el producto 2, en el último punto, es hacer como, o sea, el proceso de estimar la demanda total y efectiva con ese proceso de población, ¿sí? Pues así lo entendemos con mis CIPAS. Sí, entonces, por eso... Lo que pasa es que cuando los métodos, digamos, cuando el método estadístico, digamos, les puede, digamos, resultar un poco complejo, sí. Entonces ustedes lo que hacen es, para analizar, por ejemplo, la población, ustedes dicen, miren, hoy hay 10,000 habitantes. Sí. Ustedes, hacia atrás, van calculando cuánto habían 5 años atrás, ¿sí? Y miran año por año, cuánto fue creciendo la población. Y establecen un promedio. Entonces dicen, mire, más o menos en promedio la población creció un 2%. Entonces cogen ustedes esos 10,000 y en el año 1, entonces le aumentan 2%. ¿Sí? Ya. Otro 2%, al siguiente otro 2%, y ustedes colocan ahí. O sea, para cada año se le va a aproximar 2%, ¿sí, profe? Entonces ustedes colocan una nota y dicen que el cálculo lo están haciendo tomando como base los crecimientos poblacionales de los últimos 5 años anteriores. De la misma manera opera con la demanda. La demanda podemos utilizar técnicas de extrapolación y inferencia estadística, y la función la encuentran ustedes claramente ahí en el guión de inducción. Pero para la demanda sucede lo mismo. El estudio de mercados les va a arrojar a ustedes la posibilidad de conocer cuánto es la demanda efectiva, ¿sí? Y cuánto es la demanda total. Pero cuando ustedes empiezan a proyectar, si de pronto tienen problemas con el cálculo matemático o estadístico, hacen la misma técnica, y es, miremos a ver, si la población está creciendo más o menos un 2%, pues esa población, la demanda también puede estar creciendo un 2%, entonces proyectan la demanda sobre ese 2% durante los siguientes 5 años. ¿Listo? Profe, lo que pasa es que, bueno, como le comentaba que nosotros en el producto 2 no lo hicimos, en el producto 3 hay problema en que se hubiera hecho la muestra poblacional para tener en cuenta pues el resultado para hacer pues la continuación del punto. En el caso de nosotros, como se supone que el servicio que se va a ofrecer de ventas online en el producto es para Bucaramanga y su área metropolitana, entre Girón, Piedecuesta y Florida Blanca, pues se buscó, por ejemplo, la población de cada uno y se hizo la suma en total para hacer el muestreo poblacional, un muestreo simple, ¿sí? Donde ya estoy mirando que el producto, el resultado, bueno, o sea, nosotros nos dio un resultado, se hizo obviamente pues la ecuación, la fórmula, y nos sale un total de 384, pero entonces ahí sería como 384, serían las personas a las que posiblemente se les podría estar ofreciendo el producto, profe. Sí, puede ser así. Bueno, y profe, y en el caso de, por ejemplo, las tablas, viendo lo que usted nos da en las herramientas de trabajo, acá tengo el otro Word, que es donde nos dice las técnicas para hacer esta parte del punto, ¿sí? Que veo que hay en general 1, 2, 3, o sea, 4, 5, todas esas 7 tablas se tienen que hacer, que es con el ejemplo del automóvil, profe, del lavado del automóvil. Si es necesario. Que es lo que usted dice que son 5 años anteriores. O sea, si nosotros hicimos el 2020,
nosotros lo vamos haciendo hasta el 2015 Sí. en receso. Sí. Ah, ok, Pero, porque es que nosotros con mi cada proyecto es diferente y cada proyecto mirará qué cantidad de información y qué volumen de información se puede hacer. Ahora, hay unos que puedan decir, yo lo quiero hacer con el promedio de los últimos 10 años, entonces lo pueden hacer también con el promedio de los últimos 10 años. Es que lo mínimo son 5 años, o sea, lo mínimo y digamos, lo conveniente sí, para hacer los ahí lo pide, profe. 5 años. ¿Sí? Pero si tú me dices sobre qué cantidad de tablas hay que hacer, depende del tipo de proyecto que estén planteando necesariamente. Bueno, profe, pero necesariamente tiene que ser, son 5 años anteriores, no 5 años aproximadamente, sino son anteriores. O sea, nosotros tomamos el 2020 ahorita y empezamos a retroceder hasta el 2015, ¿sí? Así es. Profe, y ya por último en este puntito, que es que la verdad como lo estuve estudiando bastante, pues tenía varios de... Aquí en la tabla, ya acá, donde dice cuadro 2, cálculos matemáticos para mínimos cuadrados, donde dicen los años, obviamente los 5 años del 2011 al 2007, de donde tenemos en la parte superior la y, x a la 2, xy y y a la 2, que sería como el resultado pues final, donde el 2007 tiene 1, ese 1 a qué se hace referente, porque mirando pues como el comentario como tal, donde dice que entre sí denominadas x es el valor constante del método y y es estimación de los automóviles, o sea que y es los automóviles en el año 2007, los que son lavados, los que requieren ser lavados. En el 2008 serían 65.010, que son los que se lavan en el 2008, ¿sí? Pero entonces en la parte X no logramos entender bien acá, o sea, ¿por qué el 1, 3, 5, 7, 9, 25, de dónde se sale? Ya te digo cómo es ese tema. Eso me estás hablando producto 2, ¿cierto? No, profe, del producto 3. Este ya es como la herramienta de trabajo que usted nos mandó para hacerlo del ejemplo de los automóviles, para hacerlo de como la muestra, o sea, no sé cómo explicarlo. Es el punto, ya te explico cuál punto es. Es el punto 247, que es el análisis de la demanda, pero entonces ahí en el guión, en la unidad, como tal, sale esta como herramienta de trabajo para que nos guiemos cómo hacerlo, o sea, cómo hacer esa formulación que es la de las tablas que yo te digo, que pone ejemplo el automóvil. ¿Dice el documento técnico de predicción de demanda? Que es el 2.4. Sí, señor, yo tengo hasta acá mismo, si quiere le paso por correo el Word para que lo veas, que dice 247 análisis de la demanda, con base a la información se ha recolectado en la aplicación de la encuesta, se pretende realizar la estimación de la demanda mediante las técnicas, o sea, son como las técnicas y todo eso lo que piden en ese mismo punto, que son varios puntos en uno. Es como le digo, estos son técnicas de estimación y predicción de la demanda. Entonces, si la técnica de estimación y extrapolación se les complica, utilizamos la otra técnica, que es la técnica de proyección por tiempos, ¿sí? Entonces, hacemos la proyección hacia 5 años atrás y lo proyectamos a los siguientes 5 años. ¿Qué es lo que pasa? O sea, solamente puede hacer esa tabla, ¿sí, profe? Donde se evalúa los 5 años anteriores la proyección de la demanda, ¿sí? Lo que pasa con es el porcentaje que usted dice, el 2%. La proyección de la demanda, ¿sí? Acá nos está diciendo que se está considerando un comportamiento de una prueba de campo que fue estudiada. Es decir, esto sale del estudio de mercados. Y que acá nos dicen que tomando la información suministrada, al contestar la pregunta número 2, ¿sí? Donde en la pregunta número 2 habla del 82% responden que llevan su auto a un lavadero, es decir, sí, profe. El 82% dijeron que sí van y utilizan un lavadero, ¿sí? Y que según el mercado objetivo que se ha planteado, la población son 75.576 automóviles. En este año, sí, señor. Multiplicando esos 75.000 por el porcentaje. Que es del 82%, y eso me va a dar un total de cantidad de automóviles que llevarían a lavar. O sea, estamos hablando acá, eso son proyecciones y estimaciones. ¿Sí? Sí. Y ahora él sigue uniendo, ¿sí? Por ejemplo, dice, ahora, si en la pregunta número 7, donde se indaga si estaría en condición de utilizar los servicios de una nueva empresa, las personas dicen que un 87% la utilizarían. Es decir, que los 75.000, digamos... 65.751 automóviles que se solicita el servicio de la empresa, ¿no? Sí, pero acá el resultado es que el 87% dice que utilizarían una nueva empresa. Y acá estamos diciendo que la población son 75.176, es el que vuelve y se multiplica por el 87% para saber que 65.000 automóviles solicitarían servicios en la empresa nueva. Entonces, así es que uno sigue, digamos, como calculando.
Y por eso después viene y nos dice que vamos a proyectar la demanda. Entonces la demanda nos dice que la vamos a proyectar a 5 años, a los 5 años a futuro. Y por eso es necesario, pues, digamos, analizar la cantidad y la evolución histórica que tiene esta demanda. Entonces, se consideran primero el número de automóviles acá que han sido matriculados en la Dirección de Tránsito en los últimos años. Y se toma la información de las estadísticas de la Dirección de Tránsito. Entonces dice, miren, ¿qué es lo que yo les decía? Dice, históricamente los autos matriculados en la Dirección de Tránsito empezaron en el 2007 con 61, después 65, 68, 71 y 75.000. ¿Sí? Entonces, en base a eso, ¿sí?, se observa una tendencia. ¿Sí? Y en la tendencia, con esa tendencia, lo que yo les digo es, si la técnica de extrapolación se les complica, entonces utilicen, miren a ver cuánto está creciendo en promedio del 2007 al 2008, del 2008 al 2009, del 2009 al 2010. Que serían los 2%. Sí, que sería más o menos, yo dije, más o menos puede ser un 2%, y eso es lo que ustedes proyectan a los 5 años siguientes. Sin embargo, el método de extrapolación, pues debe cumplir con digamos, con la población que hay en cada año. Realmente, que tiene dos variables entre sí, que es X, que es el valor constante del método, y Y, que es la estimación de automóviles. ¿Sí? Sí. En ese orden de ideas, una variable depende de otra, es decir, X depende también de Y. Y X, digamos, que es independiente, hace que Y sea también, digamos, la variable como dependiente. Por eso hablamos de que M, que es la pendiente de la recta, por X más B, en donde B son dos valores constantes. Entonces, en el cuadro, lo que se están aplicando son los valores. Mire que se está colocando 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Pero ese 1 y 3, 5, 7 es ¿qué? Porque, por ejemplo, ya entendemos que son los automóviles que se han lavado durante esos años. O sea, que requirió el servicio. X no son la cantidad de automóviles que se han lavado. X es la variable constante que se ha planteado ahí. No, la Y. La Y de los automóviles. La Y, mire la Y, ¿cuáles son? Acuérdense que siempre eso, digamos, está asociado. ¿Sí? La Y es la estimación de automóviles. Entonces arrancamos con 61,096. ¿Sí? Y empezamos, y empezamos entonces a mirar, de acuerdo a la fórmula, cómo el 2007 después me deriva al 2008. ¿Sí? Tenemos en el 2008 que es 65,010, después 68,482. O sea, estos valores de Y son la evolución histórica de los que se matricularon según la Dirección de Tránsito. Ok. Entonces, por eso, ya con esos valores, con X y con Y, podemos sacar el X cuadrado, el X por Y y el Y cuadrado. ¿Sí? Y ya después aplicamos las fórmulas, las fórmulas, digamos, que aparecen ahí para extrapolación, y me da el cuadro 3, que es la proyección de la demanda, donde me dice, miren, el año, como eso está calculado hasta el año 2011, pasamos de 75.000, en el año 2012 tenemos 79, 82, 86, 89 y 93. Si ustedes más o menos hacen la proyección, o sea, hacen el cálculo aproximado, ¿sí?, de la fórmula de crecimiento 5 años promedio, y la comparan, les va a dar casi que similar. Entonces, por eso les digo, es bueno por hacer el ejercicio matemático de la técnica de extrapolación, pero si ustedes analizan otra técnica muy similar, les va a dar casi que lo mismo, porque eso son técnicas de estimación. ¿Sí? Entonces, miren que el crecimiento más o menos va a estar como muy alineado. ¿Sí? Va a estar entre 2.000, 2.500, 2.600 carros por año, más o menos en promedio. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos técnicas que pueden utilizar, mejor. Lo que les recomiendo es que trabajen esto en Excel, porque Excel le va a usted haciendo los cálculos de una vez sin tener que ustedes por necesitar uno por uno. ¿Listo? Pero o sea que para el promedio entonces se van a hacer las fórmulas que se requieren ahí como están aquí. Que les parezca mejor. Es que depende cuáles les parece mejor a ustedes, cuáles se les acomoda más a su proyecto, cuáles se les facilita más a ustedes, y esa la pueden aplicar. ¿Listo? Ah, ok, o sea, no son todos. Profe, y en el caso de la muestra poblacional que hicimos con el 95%, ¿también lo podemos hacer? Acuérdense que el 95% es de probabilidad, ¿no? Sí, o sea, de fracaso o si es de éxito. El 95% es lo más recomendado. Sí, o sea, lo hicimos fue con el 95%. Ok, ¿listo? Ay, profe, porque creo que tengo acá todavía otra como dudita.
Pues no están a la duda. Bueno, acá ya se arregló lo de los 5 años como mínimo. Acá, 2.6, demanda insatisfecha. Leyendo esta parte donde dice, una vez hecha la proyección para la demanda y para la oferta del producto, se produce a comprar cuantitativamente y gráficamente los pronósticos hechos. Al establecer la diferencia por año entre oferta y demanda, se puede determinar fácilmente el tipo de demanda que se espera para los próximos años. Así, cuando la demanda es superior a la oferta, estamos ante un mercado con demanda potencial insatisfecha. Esto sería lo ideal para un proyecto nuevo, ya que de esta manera sus productos se destinarían a satisfacer las necesidades de aquellos consumidores que no están siendo atendidos por la competencia y por tanto se contaría con un mercado asegurado, en el cual no se tendría que hacer demasiado esfuerzo para llegar al cliente y convencerlo de que adquiera el bien o servicio proveniente del proyecto. Bueno, en esta parte, porque estudio mercado, es otra, bueno, era una pregunta que le iba a hacer, pero ya no. Pero en este punto como tal de la demanda insatisfecha es comparar las competencias que se han venido comparando, o sea, investigando o evaluando últimamente y saber que cuáles son los que pues no están cubriendo como que para que nos favorece a la idea emprendedora como tal de nosotros. Sí, claro, porque acuérdense que para facilitar el cliente. Ustedes están haciendo una proyección de una demanda, ¿sí? Según los datos que tienen. Entonces dice, miren, esta es la proyección de la demanda, lo que la gente estaría dispuesta a demandar. Y está lo que, según la oferta, va a estar dispuesta en el mercado. Entonces ustedes comparten la oferta del producto. Sí. Si la oferta son 10 productos y la demanda son, digamos, 20, ¿qué quiere decir? Que va a haber ¿qué? Insatisfecha. Una demanda insatisfecha porque no se va a poder cubrir esa parte del mercado. Sí, eso es lo que se quiere establecer. Solo cubre la mitad. Después de que ustedes establezcan la presión de la demanda y tengan más o menos, conozcan según el estudio de mercados cuál va a ser la oferta del producto, ustedes determinar si van a tener demanda insatisfecha o no. Eso es lo que tiene que ver con esa parte. Ok. Bueno. Ya, profe, ya es como eso. Muchas gracias por las intervenciones. Creo que de eso se tratan las presentaciones que tenemos que hacer para poder aclarar, digamos, las dudas que se vayan presentando y que podamos afinar los productos, podamos hacer las correcciones dentro de los tiempos. Bueno, vamos a pasar entonces, ahora sí, un segundito, a lo que nos corresponde con el estudio técnico. ¿Listo? Entonces, en el estudio técnico, o lo que nosotros pretendemos con el estudio técnico básicamente es poder, digamos, establecer cuál es la función de producción que nos va a permitir a nosotros optimizar el uso de los recursos, ¿sí? Entonces, en el estudio técnico nosotros tenemos que demostrar que el proyecto es, desde el punto de vista factible, desde el punto de vista técnico es factible, y que la alternativa técnica que hemos elegido es la ideal, ¿sí? Y para eso pues tenemos que justificar por qué la hemos seleccionado. En este orden de ideas, entonces, nosotros tenemos que saber que para producir lo que se desea, tenemos que entender primero cuál es el producto o servicio que nosotros estamos planteando y entender cómo lo vamos a producir, cuánto lo vamos a producir, en dónde lo vamos a producir, cuándo lo vamos a producir y con qué lo vamos a producir. Es decir, bajo esos 5 aspectos, nosotros tenemos que saber que para producir algo, tenemos que saber el cómo, el cuánto, el dónde, el cuándo y con qué. ¿Esto por qué? Porque uno de los aspectos, digamos, que mayor atención requieren por parte de los analistas es el estudio técnico. Porque el estudio técnico me va a decir a mí cuál es el tamaño más conveniente que debe tener mi proyecto, cuál es la localización final donde se va a ubicar mi proyecto y cuál es la selección del modelo tecnológico y administrativo. Es decir, cuál es el proceso que yo tengo que utilizar que se adapte a las necesidades de mi proyecto y que me permita a mí conocer el comportamiento del mercado y las restricciones también del orden financiero. Por eso, el estudio técnico, digamos, involucra no solamente el proceso de producción, sino que el proceso de producción también involucra el uso de materia prima, cómo se va a localizar y en dónde se va a localizar y por qué se tiene que localizar en esa parte o en ese lugar, cuál es la ingeniería del proceso, el tamaño, la maquinaria y equipo, el desarrollo del producto, cuál es la distribución de la planta, cuál es el plan de producción que voy a utilizar y cuál es el sistema de control para poder yo, digamos, controlar parte de lo que es mi producción.
Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el tamaño ideal del proyecto? Y es que técnicamente la capacidad, digamos, de producir esos bienes o servicios se puede obtener, pues, de acuerdo a poder conocer cuáles son las instalaciones productivas en la unidad de tiempo. Y si mi capacidad efectiva es casi siempre menor que la capacidad teórica, ¿sí? Entonces, uno puede, digamos, plantearlo teóricamente, ¿no? O sea, la teoría me dice, esto es así, ¿sí? O sea, los números dicen, esto es así. Pero a veces, cuando uno va a calcular la capacidad efectiva, casi siempre es menor que la teórica. ¿Por qué? Porque hay factores que muchas veces la matemática no incluye, ¿sí? O que se pueden pasar. O hay factores externos que pueden influir en los cálculos matemáticos. Entonces eso, digamos, hay que también tenerlo como en cuenta. Y es que hay un nivel de utilización que uno debe comprender y es que es el porcentaje de esa capacidad instalada, y hay también una capacidad ociosa que es la parte de la capacidad no utilizada. En palabras castas, ¿qué significa eso? Que muchas veces cuando uno está hablando de producción en alta escala, uno dice, miren, vamos a producir empanadas. Entonces, ¿cuánto me demoro yo produciendo una empanada? Pues me demoro 10 minutos. Entonces, en una hora yo produciría 6 empanadas, ¿sí? Si trabajo 8 horas al día, hago 48 empanadas. Es decir, cada persona produciría 48 empanadas. Pero resulta que eso serían 8 horas donde el operario absolutamente está dedicado 100% a hacer sus empanadas. Pero no tiene en cuenta, por ejemplo, que el operario tiene que ir al baño, que el operario de pronto desea hidratarse, que el operario se nos puede enfermar, que el operario puede necesitar una cita médica, que el operario se puede enfermar, etc. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos haciendo esos cálculos de la capacidad del proyecto, tenemos que decir, ojo, pilas. Primero, ¿cuál es la capacidad de diseño? Y acá vamos esto es clave que ustedes lo puedan entender, porque la capacidad de diseño es el máximo nivel posible de producción o prestación del servicio. Entonces, yo trabajo 7 por 24, tengo 10 operarios, ellos trabajan todas las 24 horas, y si fuera así, estaríamos hablando de una capacidad diseñada que está al máximo nivel posible de producción o prestación del servicio. Pero realmente, ¿eso aplica de esa manera? ¿Se puede trabajar 7 por 24 con los mismos operarios o con diferentes operarios? ¿Sí? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Porque después viene una capacidad que se llama la capacidad instalada, que es la capacidad disponible permanente, o sea, es la capacidad real, ¿sí? Entonces, la fábrica, por ejemplo, descansa los domingos, entonces en la capacidad instalada hay que descontar esa parte de los domingos. Resulta que los operarios que tenemos, no hay un turno específico en determinado horario, entonces ese tiempo también se reduce dentro de la producción, y eso es lo que denominamos nosotros un poco lo que es la capacidad instalada, ¿sí? Y la capacidad utilizada, que es la fracción de capacidad instalada que se está empleando. Entonces, en la capacidad utilizada nosotros estamos hablando de la parte real. Como yo les decía, si una empanada la producimos en 10 minutos, en una hora podré producir 6 empanadas, ¿sí? En 8 horas produciría 48 empanadas. Bajo esa concepción, ¿cada operario me produciría 48 empanadas? Sí. Ahora restémosle la capacidad de pronto de ocio. Entonces, él tiene 15 minutos de descanso, En el día él descansa 30 minutos en todo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso me impide a mí producir 3 empanadas menos. Entonces, esos 30 minutos los descuento yo y realmente el operario no produce 48 empanadas, sino produce 45, ¿sí? Y resulta que él trabaja desde lunes a viernes y el sábado trabaja medio tiempo, entonces multiplico, pues, por, digamos, esa capacidad hasta el viernes sobre 45 y proporcional al sábado, y eso sería lo que me produciría cada uno. Esa sería la capacidad utilizada, que es la capacidad real que nosotros estamos manejando, ¿sí? Bajo ese orden de ideas, entonces el tamaño del proyecto yo lo puedo medir. ¿Lo puedo medir por qué? Por la cantidad de producto por unidad de tiempo, como lo estaba planteando ahorita. Por la capacidad de proceso, porque puede ser que a través de máquinas se pueda hacer una capacidad, digamos, de proceso. Por el volumen de producción, por una potencia instalada y por la opción servida. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es el tamaño óptimo del proyecto? Y es que el tamaño de todo proyecto, el tamaño óptimo del proyecto, nosotros lo definimos como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el mercado.
Entonces, por ejemplo, ahí están los ejemplos. Ejemplo número 1. Si yo tengo una fábrica de telas, ¿sí? Entonces sería el tamaño, sería el número de metros de tela por mes, ¿sí? Para poder calcular, digamos, la cantidad de años. Y para una fábrica de calzado, el tamaño sería el número de zapatos por año. Entonces, así sé cuál es el tamaño óptimo de un proyecto, ¿sí? Porque es la capacidad que yo estoy, digamos, en disponibilidad de producir. ¿Cuántos zapatos por año? Voy a calcularlo, depende de qué, de la cantidad de empleados, del tiempo que dura cada uno produciendo de acuerdo al tipo de zapato que se pueda producir, etcétera. Todos los zapatos, por ejemplo, tratan tiempos diferentes. Ahora, como estamos hablando del tamaño del proyecto, según lo que vimos anteriormente, que es esto, que es de acuerdo a la capacidad de producción, entonces yo puedo decir que el tamaño de mi fábrica o de mi planta depende de qué, del mercado, de que haya una disponibilidad de insumos, porque si no dispongo de insumos, ¿cómo voy digamos, a poder producir esos zapatos? A las horas complementarias que tenga que hacer, si tengo tecnología, si tengo posibilidad de expansión, si hay economías de escala, si hay una política gubernamental o si existe una capacidad financiera. Entonces, bajo ese orden de ideas, cuando yo estoy, digamos que calculando el tamaño del proyecto, lo que estoy diciendo es, hay unos factores, unos de ellos son, digamos, determinantes. ¿Como cuáles son los factores determinantes? La demanda, los insumos o la estacionalidad, que se refiere específicamente en qué meses del año yo soy y debo ser más productivo. Entonces, si yo vendo zapatos, yo sé que durante el mes de diciembre tendré que ser muy productivo. Y hay unos factores que son condicionantes, ¿sí? Que me condicionan a mí, y es si tengo tecnología, dónde estoy localizado, si tengo plata o no, si tengo capacidad gerencial y de acuerdo a los recursos humanos con los que yo trabajo. ¿Listo? Entonces, ahí seguimos nosotros determinando un poquito sobre lo que tiene que ver con el tamaño del proyecto. Entonces, ya hablábamos de esos factores condicionantes y los condicionantes de acuerdo al tamaño también, que es muy importante conocerlos. Es decir, hay una población objetivo y una demanda, hay un financiamiento que condiciona el tamaño del proyecto. Si yo cuento con recursos, acceso a los recursos, sí, puedo acceder a la tecnología y a la localización, digamos, de forma fácil con mi proyecto, ¿sí? Si tengo disponibilidad de insumos, si hay estacionalidades y fluctuaciones, y, ojo, la valoración del riesgo también, y es en cuánto yo puedo, digamos, disponer de los recursos y cuánto, si yo los pongo en el mercado, si hay un riesgo o no de poder sacar esos recursos al mercado. Entonces, como estamos hablando que quizás uno de los factores más importantes dentro de esa producción, y para conocer el tamaño de la producción tiene que ser el estudio de materias primas y de materiales suministrados. Entonces hay unas materias primas que pueden, digamos, que condicionar a mí la producción y ponerle también el tamaño de mi proyecto. Y es de dónde vienen quién me la suministra, cuáles son las características de esos productos o proveedores, cuánto produzco, cuál es el destino, cuál es el precio, que es fundamental, cómo me van a llegar esos productos, cuál es la política gubernamental, la definición del tipo de insumos y la calidad y característica que tiene este proyecto. Y lo marco así con X porque esto define, digamos, fundamentalmente el tipo de insumo y de materia prima que yo pueda llegar a necesitar o utilizar. Entonces, podemos hacer acá un ejercicio y es, si estamos hablando de ingeniería del proyecto y de unos costos de inversión, yo puedo decir que, por ejemplo, tengo una planta A y una planta B, ¿sí? Digamos que este es un balance de obras físicas en miles de millones. Entonces, la planta A son 2.000, la 1 es 1.200, entonces acá tenemos los costos unitarios y vemos el costo total de la planta, ¿sí? A eso le sumamos cuánto es el valor, digamos, de los cercos, cuánto es el valor de las oficinas y cuánto es el valor de las casetas de vigilancia. Entonces, si nosotros hacemos toda esta suma, ¿sí?, de obras físicas, ese sería el valor total de la ingeniería del proyecto, o sea, crear una planta para empezar a producirlo, ¿sí? Digamos, o tener una empresa que tenga dos tipos de planta al interior, ese sería el costo que digamos, estimaríamos de esa manera. Después, dentro de algunos costos de inversión de la ingeniería del proyecto, yo puedo decir que
necesito unos tornos, unos soldadores, unas prensas, unas pulidoras, unas sierras, hago los cálculos de acuerdo a las cantidades, a los costos unitarios, eso me da un costo total y este es el valor que me da, 21.700.000, 21.000 millones, ¿sí? Y acá coloco la vida útil en años porque esto es la depreciación. Esto tiene que ver con la vida útil, es la depreciación. Y obviamente, de entre los costos de inversión, yo coloco cuánto es el calendario de reinversiones. Es decir, por ejemplo, las sierras en el año 1 y en el año 2 me funcionan, pero en el año 3 a mí vuelve y se me dañan. Entonces tengo que invertir acá 3.200. Esto me sirve 4 y 5 y en el año 6 tengo que volver a invertir. Y en el año 9 tengo que volver a invertir. Entonces tengo que empezar, digamos, a proyectar de acuerdo a la cantidad de años cuánto yo necesito también hacer como reinversión también para comprar esa maquinaria. Es decir, yo no puedo decir, compré el torno y ya, y cuando se me dañe, ¿qué hago? Ah, no, yo no preví que se me iba a dañar, ¿sí? Y también dentro de la ingeniería del proyecto, entonces yo planteo unos costos de operación. Tiene que ver cuánto me cuesta a mí unos supervisores, los mecánicos, los ayudantes y demás, cuántas personas necesito, cuánto me valen unitariamente y cuál es el costo total para poder sacar acá, ¿sí? La mano de obra directa, la mano de obra indirecta, cuánto me gasto yo en conformación del producto y cuánto en mantenimiento y supervisión. Y también dentro de la ingeniería del proyecto, entonces yo digo qué es lo que yo voy a, de acuerdo a lo que yo voy a producir, saco cuántos son los materiales, en qué unidades los voy a medir, cuánta cantidad necesito, cuánto es el valor unitario y el costo total para sacar el costo total de operación, digamos, de los insumos o materiales, ¿sí? Y a eso le tengo que sumar algunos insumos necesarios como el agua potable, la energía, la gasolina, la soldadura, la pintura, etcétera, que también la tengo que cuantificar. Entonces, sí se dan cuenta que cuando estamos empezando nosotros a crear la planta y el estudio técnico, yo empiezo a sacar ya una serie digamos, de factores que yo tengo que empezar a medir y que son necesarios, porque después cuando yo esté haciendo el estudio financiero, yo me remito al estudio técnico para saber cuántos son los insumos que necesito, cuál es la maquinaria, y todo eso lo empiezo a cuantificar ya de forma en un balance general, en un balance de pérdidas y ganancias, y hago toda la estructuración financiera final. Hacemos acá esta parte para enfatizarnos. Eso es una cosa clave dentro del estudio técnico y es el diseño de la planta. Entonces, ustedes tienen que diseñar la planta donde va a funcionar la empresa y decir, mire, la entrada es por acá, acá van a encontrar, por ejemplo, los baños, cocina y bodegas en esta parte, este es el sector de los no fumadores, acá está el sector de los fumadores y la barra, ¿sí? Y esto es la plaza. ¿Esto es qué? Esto es un plano, por ejemplo, un restaurante. Los que están pensando en montar un restaurante, creo que hay un proyecto, un restaurante tipo argentino. Entonces acá, mira, acá están baños, acá esto es para los no fumadores, este es el área de fumadores y esta es como la terraza de la plaza. Entonces uno tiene que también construir muy bien, digamos, todo lo que tiene que ver con la planta. Este entonces sería más o menos como la simbología, ¿sí? Del plano de cómo estaría distribuida la planta. La lista de chequeo es muy importante dentro del estudio técnico, saber si contamos con los servicios de energía eléctrica, qué empresa lo suministra, si contamos con agua, si hay fuentes disponibles, si la calidad del agua y la necesidad de tratamiento posterior según el uso, si hay que hacer análisis físico-químico y bacteriológico, si contamos con gas natural, si hay disponibilidad, tarifas, calidad de suministro, si necesitamos, por ejemplo, otros combustibles como carbón, aceite y gasolina, ¿dónde los vamos a conseguir? Si necesitamos comunicaciones, ¿qué tipo de comunicaciones necesitamos? Si teléfono, radioteléfono, si la calidad de servicio es bueno, si hay redes y líneas instaladas disponibles, cómo son las tarifas. ¿Y esto por qué? Porque siempre uno dice, no, yo voy a ubicar en las afueras de Bucaramanga, en el municipio de Lebrija, ya hay un lote que yo ya tengo visto y resulta, venga, pero allá sí entran las redes, allá sí entra el internet, allá sí se puede instalar teléfono, allá las tarifas son altas, son económicas, esos son factores que uno tiene que empezar a analizar. ¿Cuáles son las condiciones del clima?
si ocurren fenómenos naturales, por ejemplo, tormentas, huracanes, inundaciones, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos, o si son, digamos, costeros, la ubicación del proyecto va cerca a la costa, entonces uno tiene que prever esto. Si hay dentro de las consecuencias del proyecto, entonces hay efectos sobre el medio ambiente, entonces poder medirlo y cuantificarlo, por ejemplo, como olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad. Cómo se va a manejar todo el tema de desperdicios sólidos, cómo es la disposición final, cuánto me cuesta a mí. Si hay desperdicios líquidos, cómo los voy yo a vertir a través del sistema de alcantarillado o prácticas comunes de disposición final. Cómo es la población donde se va a ubicar mi planta, cuánto es la población total, si es una población económicamente activa, generalmente en qué sectores esa población, digamos, se desempeña, si hay disponibilidad de mano de obra donde estoy ubicando la planta, si es la obra es mal calificada, semicalificada o no calificada, si hay infraestructura de servicios sociales, cuál es la capacidad, por ejemplo, de alojamiento, si hay hoteles, residencias, si hay casas de arrendamiento, si hay planes de desarrollo urbanístico, si hay servicios de educación y su capacidad, si tenemos servicios de cerca, por ejemplo, universidades para de pronto poder gestionar algunas prácticas, etcétera. O sea, temas que digamos ustedes deben empezar a tener en cuenta. Otros, por ejemplo, como las actividades económicas de la zona. Por ejemplo, analizar los indicadores económicos del lugar donde ustedes van a establecerse, cuánto es el costo de la tierra, el costo de la producción, cuál es la tasa de interés prevaleciente, cuál es la política tributaria que se le aplica. Por eso yo insistía mucho en el anteproyecto. Cuando estuviéramos hablando del contexto geográfico, tuviéramos en cuenta esto, porque eso es lo que finalmente cuando yo estoy haciendo el estudio técnico voy a decir, oiga, yo ya hice esa investigación por acá, ahora la traigo acá y la voy a analizar y para construir de verdad mi estudio técnico. Por eso siempre los productos tienen una forma de enlazarse de forma correcta y por eso hay que hacerlos correctamente para no tener que en este momento empezar a gastarnos más tiempo en cómo vamos a hacer toda esta parte del estudio técnico. Bueno, ya estos son temas de normas, reglamentos. Eso es clave, por ejemplo, las facilidades de transporte, donde está ubicada mi planta, qué tipo de transporte. Y obviamente esa localización o la localización comprende dos formas de poder localizar el proyecto y es poder analizar las variables que determinan dónde debo yo establecerme. Entonces tenemos una macro localización y una micro localización. Cuando hablamos de una macro localización estamos diciendo, miren, hay una zona 1, hay una zona 2 o una zona 3 donde yo me puedo establecer. ¿Qué tengo en cuenta? Entonces yo, transporte, ¿sí? La comunidad, las políticas del gobierno, la mano de obra, las primas especiales, la materia prima, la energía, la electricidad y las telecomunicaciones, los combustibles, si hay agua, los incentivos fiscales, la disponibilidad de tierras. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes ven acá en este mapita que hay acá, uno podría decir que acá ya tenemos la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5. Entonces uno empieza a analizar qué da sobre la vía principal. Es una ventaja. Entonces, si es una ventaja ubicar la planta sobre la vía principal, la opción 2 y 4 sería la más adecuada. Y bueno, la 3 también. Ahora, pero si es por ejemplo, una empresa que se dedica a la producción agrícola, pues, digamos, la planta número 3 y la planta número 5 podrían ser, digamos, las mejores porque tienen, digamos, los ríos ahí bordeándolos. Podríamos decir que el terreno número 1 también, ¿sí? Pero si uno dice, bueno, el problema acá es la energía, porque la energía realmente favorece a la planta 3, entonces, en conclusión, podemos decir que la planta 3 es como la más adecuada, está cerca de la vía principal, tiene 2 ríos cerca y el servicio de energía eléctrica, digamos, también le beneficia bastante, ¿sí? Entonces, así es como empiezan a tomar, digamos, hacer las valoraciones para poder tomar atenta nota de cómo construir el estudio técnico, ¿sí? Y ya para terminar, entonces, en el estudio técnico es importante que ustedes puedan hacer esto que es el análisis y decisión de la localización por el método cualitativo por puntos. Entonces, uno
Y acá se sugiere que uno debe conformar un comité para la aplicación del método y elaborar la lista con los factores que inciden en la localización del proyecto, como lo mencionábamos anteriormente en los ejemplos de los planos donde veíamos el río, la electricidad y demás. Y está el cualitativo por puntos, pero también está el cualitativo por puntos para determinar, por ejemplo, algunos aspectos. Entonces, si existe mano de obra, si la mano de obra es suficiente, si se encuentra solo una parte de la mano de obra o si se debe conseguir mano de obra de otras localidades. Eso sería, digamos, uno de los puntos a analizar. Entonces, uno le puede asignar un punto o un valor a eso para poder hacer los cálculos y llegar uno a, por ejemplo, acá, a esta tabla. Entonces, uno llega y coloca y dice de 1 a 100. Esos son los factores más importantes. Entonces, uno a este le dice, este vale 10 puntos, este vale 2, este vale 8, ¿sí? Este vale 50, ¿sí? Acá tendríamos 58, 60, 70 y este vale 30, ¿sí? Entonces uno dice, a esta planta yo le pongo acá 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? A la planta B, a la localización B, entonces uno llega y valora esto nuevamente y le coloca cuánto digamos, establece uno si esta planta B es más importante para esto, uno los puede valorar, digamos, a todos por igual, y acá tenemos la suma, ¿sí? Entonces, después, de acuerdo con las sumas y los pesos que uno le haya colocado, pues él le va a decir, para mí la más importante es la planta C, por los resultados, tiene mejor ponderación, la suma de los factores relevantes es mucho más importante para usarla, ¿sí? Y de esa manera, nosotros poder al final decir cuáles son los riesgos financieros que pueden existir, por ejemplo, de acuerdo a la forma como se ubica mi planta, y es poder yo analizar si las coberturas, si los riesgos financieros son convertibilidad, el forex, el tipo de interés, la sindicación, quiénes me pueden cubrir, mis accionistas, los clientes, los bancos, los garantes, las compañías de seguro, los operadores. Uno tiene que prever también eso, ¿sí? ¿Quiénes me ayudan a mí? Por eso generalmente se utilizan son las aseguradoras y obviamente los bancos y los accionistas son los que cubren esa parte. Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes sobre todo lo que tiene que ver con el estudio técnico. Sea esta la oportunidad para que las planteen. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Se abre la ronda de preguntas. Ok, para Duan no tiene preguntas. Todo claro para Diego Fernando. El horario de dudas para llamarlo, escribir el mail. Nosotros ya dimos los horarios en la primera clase. Pueden escribir entre semana. Yo estoy de 7 a 2 y de 2 a 5. Ahí por el WhatsApp podemos aclarar todas las dudas. Ok. Bueno, muchachos, entonces, mucho ánimo a corregir los productos, por favor. Si más adelante me dan otras dudas, sí, listo. Si más adelante presentan las dudas, me escriben ahí por WhatsApp y vamos resolviéndolas. Muchachos, la recomendación, vamos a corregir los productos. Hay mucho por mejorar. Sigan avanzando, sigan corrigiendo, como les dije yo. Sigan ustedes corrigiendo y armando aparte para ustedes un archivo de Word con todos los puntos y empezar a unir todos los puntos en uno solo, con todo ya corregido para que al final todo se les facilite. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente fin de semana y no olviden, quédense en casa y mucha fuerza y mucho ánimo. Apoyen a sus familias, a sus seres queridos en esa situación bastante difícil que está viviendo el país y el mundo, ¿sí? Pero yo sé que de esta vamos a salir todos victoriosos. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y que puedan descansar. Que estén muy bien todos. Hasta luego.